Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4, el cual está conformado por Marcos Arbeláez, Estefanía Díaz y mi persona, Dayani Hidalgo. Le venimos a hablar sobre el sistema de contabilidad pública. ¿Qué es el sistema de contabilidad pública? Es aquel que comprende el conjunto de políticas, órganos, normas y procedimientos técnicos de contabilidad que permiten registrar, procesar y exponer todos los hechos económicos y financieros que puedan llegar a afectar el patrimonio del sector público, de los entes del sector público. El sistema de contabilidad pública tiene por objeto, según el artículo 100, aquellos o todos los sistemas de hechos y transacciones que afecten la situación financiera de la República. El producir, al término del ejercicio económico financiero, los estados de flujo de efectivo y movimiento de las cuentas de patrimonio. Generar la información financiera necesaria para facilitar a los responsables de la gestión financiera pública la toma de decisiones. Y el presentar la información contable de los estados financieros y la respectiva documentación de soporte ordenada de tal forma que facilite el ejercicio del control y la auditoría interna o externa. ¿Qué es la Oficina Nacional de Contaduría Pública? La Oficina Nacional de Contabilidad Pública es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular que tiene como competencia en materia de finanzas y ejercer la rectoría técnica del sistema de contaduría pública, bajo la responsabilidad y dirección de un jefe de oficina de libre nombramiento y remoción del ministro o la ministra. ¿Cuáles son sus fines? Este tiene como fin, se podrían decir que tres previstos, que son la de la Oficina Nacional del Presupuesto, que es el que prepara y remitirá a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública antes del 31 de marzo de cada año un informe del ejercicio económico financiero anterior que contenga lo siguiente: la información sobre el presupuesto, información sobre la gestión financiera que consolida el sector público, información sobre la situación de los pasivos laborales y, por último, el comentario sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en la ley del presupuesto. Otro de estos fines previstos son de la Oficina del Tesoro, que preparará y remitirá a la Oficina Nacional de Contaduría Pública antes del 31 de marzo de cada año un informe de ejercicio económico financiero anterior, al cual contendrá lo relacionado con los movimientos y situaciones del Tesoro Nacional. Por último, están los fines previstos de la Oficina Nacional de Crédito Público, que al igual que el del Tesoro, será entregado antes del 31 de marzo de cada año y será un informe del ejercicio económico financiero anterior, el cual contendrá el estado actualizado de la deuda pública. Continuaremos con la gestión pública anual. Según la Ley de Administración Pública, en el artículo 133, el ministro o la ministra del Poder Popular, con competencia en materia de finanzas y con base en la información que suministre la Oficina Nacional de Contaduría Pública, presentará en la Asamblea Nacional antes del 30 de junio de cada año las cuentas generales de la Hacienda, correspondiente al ejercicio económico financiero inmediato anterior, la cual expresará los resultados operativos, económicos y financieros de la gestión pública anual, el cual contendrá como tales aspectos los siguientes. El primero, el estado de ejecución consolidada del presupuesto de la República y sus entes. Los estados que demuestren los movimientos y situación de tesorería nacional. El estado de la deuda pública interna y externa, directa e indirecta. Los estados financieros de la República y, por último, un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público durante el ejercicio
y que muestre los resultados operativos, económicos y financieros, así como un anexo que especifique la situación de los pasivos laborales. Los dejo con mi compañero. Ok, ahora venimos a explicar de lo que es el SIGECOF. Basado en sus siglas, podemos decir que el SIGECOF es el Sistema Integrado de Gestión, Control y Finanzas Públicas. Si nos colocamos directamente a separar o el desglose de las siglas, podemos ver que el ejemplo está con la S y la I, sería el sistema integrado. Diciendo prácticamente lo que serían las características de ello, podemos decir que es un modelo desarrollado según la teoría de sistemas como un sistema abierto. Los sistemas y subsistemas que lo conforman están interrelacionados entre sí, es decir, todo tiene correlación a lo que es el sistema. Y adicional a eso están los principios y convenciones de garantizar su integración. Aparte de ello, también podemos decir sobre la G y la E, que sería la gestión. Entre sus características es que está vinculado con todas las actividades administrativas presupuestarias, genera información oportuna, simplificada, pertinente y rápida, y es un apoyo eficiente para el proceso de la toma de decisiones. Adicional, los responsables de la gestión administrativa pueden desempeñar con eficiencia y rendir cuentas apropiadamente. También tenemos el control, que facilita el proceso del control de administración de los recursos públicos, realiza el proceso de evaluación, cumplimiento y objetivo de metas, y por último incorpora validaciones en el workflow y rutas como apoyo para el control interno y la auditoría. Básicamente estos son puntos análogos de la auditoría por los simplemente términos, por ejemplo, el workflow. Y como ya mencionamos, la F sería las finanzas públicas. Ok. Venimos a comentarles algunos de los aspectos fundamentales del SIGECOF. Entre ellos podemos mencionar que son, el punto 1 serían que los sistemas de información tienen como objeto fundamental producir información para la toma de decisiones en los diferentes niveles gerenciales de las organizaciones, tanto estratégicos, tácticos y operativos. Es decir, cada uno de ellos tiene que tener una segregación de funciones para operar todos en la misma dirección. Como punto número 2, cuando las partes de un sistema están debidamente integradas, el total opera en forma más eficaz y eficiente de lo que haría la suma de las partes. Con respecto a lo que estábamos mencionando, tiene que tener esa concordancia en que cada una de esas personas tiene que tener estipulado su trabajo para así poder llegar al fin. Esto lo podemos ver en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Y como punto número 3, entre los más principales y los más relevantes, podemos decir que el diseño de SIGECOF deben aplicarse los principios de la centralización normativa, la desconcentración operativa, la descentralización operativa funcional, que esto lo podemos visualizar en el artículo 5, en el ordinal 3, de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Ahora bien, vamos a hablar de manera detallada lo que es el Manual de Sistema de Contabilidad Público, basándonos en alrededor de los 5 capítulos que tienen. Comenzamos mencionando que podemos entender que las generalidades del sistema de contabilidad pública es el registro de todas las transacciones que toman en cuenta desde el presupuesto y movimiento de fondos, tomando en cuenta, entre otras operaciones financieras que afecten el patrimonio o simplemente que no afecten el momento justo, sino que también puede afectar más adelante. Esto es aplicado en toda la República, segregando lo que es el distrito capital, territorio insular y entes descentralizados sin fines de lucro, para cubrir toda la información financiera que representa el Estado. Para así, cada uno de los responsables de la toma de decisiones corroboran dicha información y obtienen un alcance para el movimiento de las inversiones de los recursos proporcionados. Es decir, con esto podemos ver que la información que representa el Estado, las personas de mayor rango o las personas que son nombradas para la toma de decisiones tienen que proporcionar con toda esa información que suministra para poder obtener en qué se va a invertir en esta oportunidad. También podemos mencionar que en las bases legales está dividido por las leyes, decretos, resoluciones y providencias, así como también se mencionan en las leyes donde se crea la Oficina Nacional de la Contabilidad Pública y también dispone de establecer los sistemas de contabilidad donde se refleja en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. En los decretos se menciona el desarrollo de los principios y disposiciones de dicha ley,
Y adicional, se desarrolla o establecen los principios, normas y procedimientos en realizar que el sistema de la contabilidad pública se destaca una resolución tomando en cuenta los principios que se plasman en la contabilidad pública, donde adicional a eso se establecen los requisitos que debe contener dicha información contable que presenta en cada periodo. Y por último están las providencias, donde miden las instrucciones con respecto a los ingresos nacionales y además se rige por la norma técnica para la presentación de los estados financieros. También podemos mencionar algunos fundamentos técnicos del sistema de la contabilidad pública, donde esta tiene varios desgloses, teniendo en cuenta que, como ya mencionamos, es un sistema integrado de información. Se tiene que tomar en cuenta las normas aplicadas que mencionan en los entes del sector público. Están siendo sujetos al sistema para no aplicar normas independientes a cada organización y sea una información de manera lineal y esta, como se mencionaba, se adapta en el ente de contabilidad pública como cualquier organización que por tal motivo está en función. Si hacemos que se trabaja, como se mencionó antes, si hacemos mención de que se trabaja con un sistema integrado de información, ¿esto a qué se debe? Simplemente hay unos requisitos que deben cumplirse para lograr ser dicho sistema, donde indique toda la información financiera, presupuestaria y patrimonial. Esto aplicado a cada uno de los entes del sector público, como por ejemplo, si un registro de cada transacción es motivado a que la información esté reflejando dicho registro, hace que si cumplen con la normativa, su información demostrará ser segura y veraz en un sistema de contabilidad pública. Por último, como otro fundamento técnico, tenemos que los requisitos se deben contener a la presentación de los estados financieros correspondientes a sus normas estipuladas, que también recae en el área del sistema de contabilidad pública para el sector público. Como cualquier documento, tiene que llevar su identificación, ser objetiva y dicha información hacer que tenga mayor confiabilidad como cliente. Ahora bien, vamos a hablar sobre las normas generales de la contabilidad del sector público. Entre ellas podemos mencionar, primero que todo, haciendo una mención a lo que son las normas generales, son los conceptos básicos que se tienen como propósito de la cantidad de los organismos y entidades que se refieren a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en su artículo 5 del numeral del 1 al 6. En cierta manera, podemos mencionar que las normas generales se pueden dividir entre principios de la contabilidad y los requisitos de la información contable. Como los principios de la contabilidad del sector público, podemos mencionar la entidad, que sería el nombre de la empresa, o ente, también se podría decir así, la continuidad, que sería el negocio en marcha, el registro, el periodo contable, el periodo en el cual se está verificando, la revelación suficiente, es decir, explicando en notas, podemos decir, mencionar los números que se tiene para ese periodo contable, la importancia relativa, la prudencia, uniformidad, la dualidad económica y el precio de adquisición. También podemos mencionar los requisitos de la información contable. Entre ellos podemos decir la pertinencia, la confiabilidad, como ya antes se había mencionado, la verificabilidad, la sistemacidad, la claridad, oportunidad y relación costo-beneficio. Por último, se hará mención sobre los instructivos de la presentación de los estados financieros. En ellos podemos observar de dichos instructivos que su clasificación propiamente sería de la siguiente manera, ya que se encuentran, podemos decir, los siguientes estados financieros serían los estados de situación financiera, los estados de rendimiento financiero, los estados de movimiento de cuentas de patrimonio y el estado de flujo efectivo. Esto sirve para establecer las instrucciones técnicas que deben surgir en la presentación de los estados financieros, que permite evidenciar la situación financiera, el rendimiento financiero y el movimiento de la cuenta de patrimonios, tanto los flujos efectivos del ente del contable público. Entre, por ejemplo, el estado de situación financiera, tiene que tener, o podemos observar las siguientes cuentas, serían el activo corriente y no corriente, pasivo corriente y no corriente, patrimonio y las cuentas de orden. Entre ellas tendríamos que hablar sobre el encabezado. Este es presentado en negrilla y centrado y lleva las siguientes características, como por ejemplo el nombre de la empresa, el estado financiero al cual estamos hablando, la fecha y la expresión en moneda y el tanto del valor histórico, que básicamente en las empresas, por decirlo así, del ente gubernamental, siempre prácticamente llevan su valor histórico.
En el cuerpo podemos mencionar que contiene las cuentas y subcuentas con sus respectivos montos, así como también la información del año anterior para su respectiva comparación. Tenemos lo que es las cuentas, las notas explicativas, la columna de los montos presentados en el año anterior y actual, la sumatoria de los activos, la sumatoria de los pasivos y el saldo total de las cuentas de orden, acreedoras y deudoras. En la parte de la certificación, contiene la identificación de los funcionarios responsables de elaboración y presentación del estado financiero, así como en ellos contempla la firma de los responsables de la presentación y preparación del estado financiero, los nombres y apellidos de los responsables de la información contenida en el estado financiero, el cargo de los responsables. Hablando un poco más de ello, podemos mencionar, por ejemplo, en el estado de rendimiento financiero, ya no vamos a hablar del activo, pasivo y capital. Se habla del ingresos, gastos y el resultado del ejercicio. Con respecto al encabezado, de igual manera que lo que era el estado de situación financiera, lo único que cambia es que este tendría que llamarse el estado de rendimiento financiero. Serían las sumatorias de las cuentas de ingreso y egreso y el resultado de la gestión del periodo. De la misma manera, la certificación, las mismas personas responsables son las que deberán certificarlos. Aparte, podemos hablar un poco sobre el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio. Ya no veremos las cuentas como las veníamos hablando, veremos directamente el capital fiscal o institucional, las transferencias de capital, las donaciones de capital, y aparte también tendremos los aportes por capitalizar recibidos, los resultados acumulados y el resultado del ejercicio. El encabezado, como se mencionó, de igual manera se pondrá el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio. Como cuerpo sí cambia un poco con respecto a los anteriores, porque se empieza con la fila con que inicia el saldo del periodo económico. En la columna se puede visualizar las cuentas que tuvieron movimiento, una columna en la cual se coloca la descripción sobre las cuentas que representa y tiene que estar reflejado en las notas. Fila en la cual se indican los saldos de cada una de las fechas sobre la que se informa, siendo suma o restando, según corresponda, en la fila de saldos iniciales de los movimientos de cada cuenta de forma vertical. También se indica el monto de la sumatoria de la columna total, la cual se debe coincidir con la sumatoria de la fila, que contiene los saldos finales del ejercicio económico financiero sobre el que se informa. Y bueno, ahora los dejaré con mi compañera Stephanie. Ok. Las instrucciones para el uso, la tenencia y la conservación de los documentos soporte del sistema de contabilidad pública. Quiero acotar que el manual que contiene esta información trata a una serie de conceptos básicos que son los que tenemos en pantalla, pero son desglosados un poco más. Poseen este mismo orden correlativo y ya verán por qué los tres se relacionan como tal. Entonces, cuando hablamos de soportes contables, ¿a qué nos referimos? Estos son documentos que nos sirven para registrar todas aquellas transacciones económicas financieras que son realizadas por un ente público. Estos documentos soporte se pueden presentar de dos maneras. Pueden tener origen interno y pueden tener origen externo. Acciones económicas que no tienen que ver nada directamente con lo que sería terceros. Un ejemplo de esto sería las amortizaciones, las depreciaciones, las reservas, las operaciones de cierre, entre otras. Y cuando nos referimos a lo que sería el origen externo, esta sería lo inverso, o sea, tiene que ver con terceros y hace referencia a lo que serían los recibos de pago, los resúmenes de nómina, entre otros. Ahora bien, ¿cómo relacionamos los soportes contables con lo que serían los comprobantes de contabilidad? Como muy bien dije, o como antes mencioné, estos soportes contables sirven para registrar, pero los comprobantes de contabilidad utilizan estos registros para resumir la información financiera y de alguna u otra manera esto nos ayuda a que ordenada para que estos también corroboren información acerca de lo que serían los libros contables. Como tal,
cuando nos referimos de estos comprobantes de contabilidad, bueno, nos servirían como una fuente para registrar los movimientos de los libros de contabilidad. Ahora, ¿qué son los libros de contabilidad? Estos poseen una estructura sistematizada que van organizados de una manera cronológicamente y que estos son respaldados o que tienen base en una norma. Estas transacciones económicas financieras que son registradas aquí pueden afectar o pueden llegar a afectar lo que sería la situación financiera o la actividad financiera del ente contable público. Los libros que nos podemos encontrar dentro del uso y la tenencia de los documentos soporte serían los libros diarios, el libro mayor y los libros auxiliares. Básicamente, estos nos ayudan a cumplir con los requerimientos legales y también con los requerimientos técnicos y del control, así como también para organizar lo que sería la información y presentar de una forma más adecuada para llegar a una toma de decisiones. Por otra parte, cuando hablamos de lo que sería la conservación de estos soportes, de los comprobantes y de los libros de contabilidad, estos tienen que tener una durabilidad de 10 años, a partir del 31 de diciembre del periodo contable, el cual corresponda ese soporte o dicho comprobante o libro. Referente a lo que sería la custodia del soporte y de los comprobantes de contabilidad, estos van a ser, estas custodias de estos registros de las transacciones económicas financieras van a ser propiedad del ente público. Por ende, estos deben de permanecer dentro de lo que serían las instalaciones para estar a la disposición de las autoridades que corresponde dicho ente. De esta manera deben de tener una organización, deben de establecer y mantener un adecuado sistema de archivo. También tienen que tener una estructura y unos fines para llegar al propósito de lo que sería esta custodia de los soportes y de los documentos y de los libros de contabilidad. ¿Qué son las unidades administrativas contables? Como podemos apreciar en el concepto que vemos en pantalla, estas representan un órgano que son del ente contable público, que le corresponde cumplir una cierta de instrucciones, de normas, también de procedimientos técnicos contables que son dictados por la Oficina Nacional de Contabilidad. Esta unidad administrativa de contabilidad debe de estar conformada por un jefe, un director, un gerente, un supervisor, un coordinador de contabilidad o quien haga las veces de y un analista de contabilidad. Esto va a variar dependiendo de lo que sería la necesidad que ésta posee. Las funciones de las unidades de administración de contabilidad de los órganos comprenden 14 funciones, son realmente extensas. Voy a tratar de mencionar las que más resaltantes porque no vamos a durar todo el día aquí explicando eso. Ok, una de las primeras funciones que sería de la unidad administrativa de los órganos sería lo que serían las unidades para controlar todos los bienes públicos del órgano, que éstas cumplen un procedimiento o unas instrucciones dictadas por la unidad, por la Oficina Nacional de Contabilidad. También como función tiene realizar el seguimiento de la contabilidad del órgano generado por el sistema de gestión y control de finanzas públicas. Llevar el control de las inversiones y de las acciones, de las participaciones del capital. Un ejemplo de esto serían las participaciones de capital de compra y venta de acciones, y también tiene como función resguardar el expediente de cada una de las transacciones económicas financieras registradas. Cuando nos referimos a que el administrativo de contabilidad de los entes descentralizados funcionalmente, esta también posee básicamente 14 funciones que, al igual que la anterior, son realmente extensas.
Una de estas sería que llevan la contabilidad de los entes centralizados, los libros contables mayor, lo que anteriormente mencionamos, de una forma formalizada para estar disponibles en el registro público mercantil. Otra sería registrar los registros de todas las transacciones económicas financieras efectuadas por los entes descentralizados funcionalmente. Estas deben de tener un orden cronológico sin que exista un vacío de omisión. Otra función sería realizar y aprobar lo que serían los registros contables relacionados a la incorporación y desincorporación de los bienes públicos por concepto de donaciones y otras funciones otorgadas. Ahora bien, el plan de cuentas patrimonial. ¿Qué es el plan de cuenta patrimonial? Bueno, esto es un instrumento que comprende una serie de códigos y denominaciones de las cuentas y subcuentas que conforman el activo, el pasivo, el patrimonio, las cuentas de orden, los ingresos, los gastos y las cuentas de cierre que pertenecen en la operatividad de la estructura financiera del ente contable público. ¿Qué sería el grupo? Que sería la primera sección de la estructura del código numérico. Bueno, el grupo se refiere o constituye mayormente un nivel de agregación de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, cuentas de orden, ingresos, gastos y cuentas de cierre. Estas se presentan en el primer dígito, como acabo de mencionar, y el activo le corresponde el número 1, el pasivo le corresponde el número 2, el patrimonio le corresponde el número 3, las cuentas de orden le corresponden el número 4, los ingresos le corresponde el número 5, los gastos el número 6 y por último tenemos las cuentas de cierre que le corresponde el número 7. Cuando hablamos de subgrupo, este representa el primer nivel de degradación del grupo y se identifica por el código de la incorporación de los códigos de su estructura tal como el activo corriente y el activo no corriente. Otro ejemplo sería el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Estas van a ir representadas como son la primera degradación de lo que sería el grupo. Estas llevan el código de 1.1 dependiendo a qué subgrupo pertenece. Cuando hablamos del rubro, este constituye el segundo nivel de degradación del grupo de las cuentas y representa la tercera posición. Este sería como la descomposición de lo que sería el subgrupo. Porque cuando nos referimos al subgrupo, ya como anteriormente mencioné, este sería el activo corriente y así sucesivamente. Y el rubro, como es la descomposición de los subgrupos, este sería la composición de ese mismo subgrupo. O sea, sería activo disponible, activo exigible, entre otros. Cuando nos referimos de la cuenta, esta está ubicada en la cuarta posición, como pueden apreciar. Esta se le agrega 2 dígitos de código y constituye al aspecto modular de la contabilidad mediante el cual se realizan los registros de hechos o transacciones económicas que afecten el ente contable. Y las subcuentas, tenemos la subcuenta de primer orden, este representa el nivel de especificidad de la cuenta y como se puede apreciar también tiene la quinta posición del código. Y cuando hablamos de la subcuenta de segundo orden, este permite los registros contables de máximo nivel a detalle de lo que serían los hechos y las transacciones económicas financieras del ente contable público. Ahora tenemos el sistema de registro de los estados financieros. El manual que comprende esta información básicamente no tiene muchos aspectos conceptuales que destacar, pero traté de hacer un diagrama porque lo que comprende este manual es el sistema, como lo indica, el sistema de registro de los estados financieros. Entonces son una serie de pasos que se deben de llevar para poder presentar los estados financieros. Entonces, nuestro primer paso sería ingresar al sistema colocando el usuario y contraseña. Después de explicar este diagrama de flujo, le haré una presentación de lo que sería lo que comprende el manual para que más o menos visualicen lo que comprende. No lo voy a leer todo porque aquí en el especificado. Bueno, el segundo paso sería la selección
el registro de los datos, la visualización de los que adjunta los documentos certificados de los estados financieros, tenemos la validación de información registrada, tenemos que se debe adjuntar los documentos adicionales, guardar un resumen final de los registros que se envía a la UNCOP, o sea, a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, y por último tenemos los reportes. Ya les voy a presentar un ejemplo, que aquí tengo a la mano el manual. Ajá. Lo que acabo de expresar en el diagrama de flujo es básicamente lo que comprende este manual. Aquí el primer paso tenemos el acceso, así sucesivamente. Seguimos con la presentación. Ahora, por último, tenemos que explicar lo que sería la tabla única de calculación de codificación presupuestaria económica. Su código. ¿Qué representa su código? Bueno, identifica son los niveles de degradación presupuestaria de los ramos y de los subramos genéricos. Cuando hablamos de la denominación, son las partidas asociadas al código presupuestario que están ubicadas en la columna del código 2.1, o sea, lo que anteriormente mencioné. El clasificador económico. Agrupa lo que sería la totalidad de las cuentas económicas de los recursos y de los egresos. Su código representa las cuentas de recursos y de egresos que permiten identificar los diferentes niveles de degradación de las cuentas económicas de recursos y egresos. Su denominación indica lo que serían las cuentas económicas de los recursos y egresos como lo vemos ubicado en el código 3.1. Patrimoniales, agrupa lo que sería la totalidad de las cuentas y de las subcuentas patrimoniales que serían afectadas por la ejecución del presupuesto y de los recursos y egresos, lo cual esto se realiza por el ente contable público. Su código identifica las cuentas y las subcuentas de la degradación de las cuentas y subcuentas patrimoniales y en sus distintos niveles de operación. La denominación nos indica la denominación de las cuentas y de las subcuentas patrimoniales asociadas al código 4.1. Y por último tenemos la acción centralizada o el proyecto. Identifica de qué se trata un registro de la acción centralizada o de alguna categoría de un proyecto. Bueno, profe, gracias por tomarse un tiempo por ver nuestra exposición. Espero que le haya gustado. Y el gallo. Dale, pues. Ya. No, el gallo. Listo. Déjalo ahí, déjalo así.